Bienvenidas y bienvenidos a Acá viven gigantes, ciclo de escritores de Tierra del Fuego. Mi nombre es Fede Rodríguez y hoy quiero presentarles a Oscar Mingo Gutiérrez. Mingo es un escritor, historiador y periodista de la ciudad de Río Grande. Nació en Río Gallegos en el año 1953, vivió de chico en Punta Arenas con su familia y después emigraron hacia nuestra ciudad. Cuentan que cuando era pequeño tenía dificultades para aprender a escribir y leer y que su padre le leía historietas y revistas. Después de una gripe con mucha fiebre, le regalaron su primer libro, Buffalo Bill, de la colección Robin Hood, junto con 2 revistas Bucanero. Ahí empezó a vivir de niño en esos mundos de aventuras y ficciones. A comienzos de los 70 estudió periodismo en la Universidad de La Plata. Al volver a la isla, comenzó a trabajar en el periódico El Austral. Más adelante surgirían otras publicaciones como el mensuario Truco o la revista literaria El Río. Por insistencia del padre Juan Belsa, que le pide que sea testigo a través de su escritura de las cosas que se estaban perdiendo, de los usos y las costumbres de Río Grande, va entrando en el mundo de la escritura vernácula. En 1977 inició su carrera radial como periodista, locutor e historiador, relatando anécdotas regionales y rescatando la historia de las primeras familias que se asentaron en Río Grande. Con el correr de los años se fueron sucediendo decenas de programas de su autoría, como Los Gajos de la Tierra, Memorias del Río, Fronteras del Pasado, Río Grande en un Nuevo Siglo, Evocaciones y Matinal Puesta a Punto. Durante más de 40 años trabajó en el RA 24 Radio Nacional y su voz se volvió un distintivo de la emisora riograndense. Mingo Gutiérrez en 1988 publicó su primer libro, La Candelaria, donde recoge fragmentos de las crónicas de la misión salesiana, Nuestra Señora de la Candelaria. En 1989, junto con Patricia Cajal y Freddy Gallardo, realizó la Fundación Poética de Río Grande, actividad literaria que dejó una profunda impronta en la comunidad. Acompañado por los mismos escritores, en 1991 estrenará la obra teatral El Secreto. Por esos años comenzó a colaborar con la revista Impactos, publicación magallánica dirigida por el escritor y periodista Carlos Vega Delgado, dedicado a la historia de la Patagonia Sur. Desde el año 1991 trabaja para el periódico El Sureño. Hasta la actualidad publica en la contratapa del diario su sección dedicada a la memoria fotográfica de la ciudad, llamada Cordón Cuneta. Ese mismo año colaboró con Juan Sabino Andrade, quien le relató sus memorias y diversas historias del antiguo Río Grande. De esas charlas quedará de registro el divertido libro Yo, el Petizo. En 1995 colaboró con María Luisa Bou y Elida Repeto en la recopilación de memorias riograndenses para el libro Hacha, Cuña y Golpe, vida de pobladores antiguos de la Tierra del Fuego. En 1998 fue reconocido como ciudadano ilustre de Río Grande. En 1999 Mingo Gutiérrez publicó Los Senglan, Ausencias y Presencias. En este libro entrevista a los últimos aborígenes de esta etnia que vivieron de la manera ancestral. En 2001 apareció Rastros en el Río, publicación donde el autor realizó una cronología de eventos culturales y de distintos aspectos sociales, políticos y económicos de Tierra del Fuego. Ese mismo año también publicó Temprano Río Grande. Desde el año 2008, Mingo Gutiérrez lleva adelante el blog El Mensajero del Río, donde publica todo tipo de textos, tanto periodísticos como literarios, generalmente relacionados con la memoria o con la actualidad de nuestra ciudad. En 2012 publicó su primera novela, Hasta el próximo recuerdo. En el 2018 participó como locutor en el documental Los sueños del gobernador Campos. En el 19, en El destino de Elena. Ambos films fueron dirigidos por Manuel Fernández Arroyos y realizados por la productora del Rompehielos. Su extensa trayectoria, sus múltiples proyectos, que siempre buscan rescatar la historia a través de las palabras de sus protagonistas y el cariño de los fueguinos, le han permitido generar un archivo con más de 4.000 horas de grabaciones y más de 7.000 imágenes relacionadas con el pasado de la isla, y lo han colocado en una posición de fundamental importancia en la cultura de Tierra del Fuego. Por favor, no se priven del placer de leer y escuchar a Mingo Gutiérrez. En Acá viven gigantes, los dejo en compañía de Alberto Alem, que les va a leer unos textos de Mingo Gutiérrez. Mingo Gutiérrez, de Fundación Poética de Río Grande. ¿Qué cosas interrogan al viajero? ¿Qué interno está el camino hacia la nada? ¿Por qué no voy a hablar de los piratas en esta isla con fin que los aguarda? ¿Será que rememoro en capitales al Dios del que no guardo una palabra? Porque voy a fundarte, pueblo mío, y en el afán poético se escapa el simple derrotero del humilde, su cruz. El yacimiento y la majada, el piño limosnero del que llega, tan solo de ilusión, causa prestada.
Voy a ser inquilino de tus días y voy a repartir para que tú hagas añicos las promesas incumplidas que otros hombres sumaron a tu espalda. Verás que se consumen imantadas las fuerzas coloidales de este mundo culinegro festín de la distancia. En la palabra, el poema, en su moneda, en mi indudable función acribillada. Río Grande es tu nombre, ya está dicho, solo un cauce y un río en la llamada. Yo te fundo en la tierra de los silbos, por la sombra que aceita tu confianza. Yo te fundo en el siglo de los vientos, que se vayan con ellos los que callan. Yo te fundo en la orilla de la tierra, del viento, el hielo y el fuego que derrite la palabra. Yo te fundo, caserío de la estepa, muelle a la vez tendido en esta playa. Yo te fundo 3 veces en lo dicho, hombre, mujer y niño en tus entrañas. Cabalgaré tu cielo, el de los hijos, remontaré distancias alocadas, sumergiré mis años en silencio, desdeciré la historia y sus patrañas. Voy a volver al tiempo, te estoy fundando, pueblo, sobre el barro elemental que nada mancha. En una casa estoy sin dar más vueltas, componiendo por sueños y esperanza la quietud de sentirme con los míos cada vez que destraben las mañanas. La taciturna escarcha y el rocío, la selva toda entera de lana. Yo te fundo y conmigo los primeros serán solo el olvido, si eso alcanza, pero si bulle torrencial el verbo, pero si cambia un poco la mirada, estarán también por siempre en este gesto, con la gran desnudez toda su alma. Voy a compartir con todos ustedes un texto de Mingo Gutiérrez de su blog El Mensajero del Río. Esquiltuna y Solingen, al filo de la memoria. Mi padre fue guerreador durante muchos años en trabajos frigoríficos. Al iniciarse cada temporada recibía para sus tareas un cuchillo que debía cuidar durante toda la faena y luego quedaba como de su propiedad. Había en casa, en las distintas casas en que vivimos, un cajón que ocupaba un lugar en la cocina, hasta que con el tiempo hubo un galpón que era su taller. Allí estaban los diversos cuchillos, cada uno una vaina que don Oscar iba haciéndose, sobre la cual con el tiempo llevaba estampado, con letras logradas con un alambre caliente, el año de su procedencia. En algún momento prometía ordenarlos en un tablero, porque era una acreditación de lo que había hecho, pero ese deseo se fue disolviendo con los años. Ocurría que su historia parecía interesar a pocos, o eran siempre los mismos los que recibían una explicación que ya conocían sobradamente. El discurso eventual partía de explicar lo que era el trabajo del guerreador, que resumiéndolo era separar el cuero del cuerpo del animal, tarea que ponía en juego el filo del cuchillo y la habilidad de quien lo usaba para conservar íntegro ese cuero, para más tarde de un solo tirón desprenderlo a lo largo de todo el lomo del animal. Después venía el tema de los años y de la decadencia de la calidad de ese acero sueco. Cuando recién entró en la tarea, se faenaban muchos más animales que en los últimos tiempos. Esos cuchillos mostraban una anchura superior al de los últimos años. No habían necesitado tantas afiladas, trámite de eficiencia, lamentablemente desgastante. Pero ahora el mismo acero estaba reducido, puesto que perdía filo, y el afilado iba afinando su porte, y eso que ahora se faenaban menos lanares. Un día en que la muchachada entró a crecer, mi padre creyó oportuno realizar obsequios filosos para los casamientos. Uno de los cuchillos, seguramente el más viejo, fue a parar a la cocina de Julia cuando se casó con Emilio, casi al mismo tiempo en que mis padres se unieron en matrimonio. Mi padre no solo se hizo cargo de la entrega de la herramienta, sino que intentó hacer una serie de recomendaciones sobre su uso, que tenían más de poético que de técnico, sobre el uso del instrumento. La segunda entrega fue para un sobrino que se casó con una alemana, allá en las tierras del origen, y no pudiendo llegar para la boda, lo acercó por un correo humano, es decir, fue pasando por varias manos viajeras, hasta que un día pudieron leer las recomendaciones sobre su uso, agregando la superioridad del acero sueco sobre todo otro, incluyendo el alemán, no imaginando que podría interesar esto a quien debía usarlo. Yo, es decir, nosotros, también recibimos nuestros cuchillos en su momento, y para cuando nos separamos quedó en manos de ella, que mucho lo había querido al viejo. Sobre ese tópico no hubo discusión. Yo tengo ahora el esquiltuna que había sido de mi madre. Como somos de una cultura de la edad de hierro, avanzamos hacia la del acero,
y allí aparecía otro elemento doméstico, pero este no se regalaba, eran las navajas Solingen, a las que se las conocía también por el dibujo de su isotipo, un arbolito. Mi padre tenía 6, una para cada día de la semana. Faltaba una para el domingo, pero en esto mi padre se permitía no afeitarse en esa fiesta de guardar, dándole un descanso a las irritaciones acumuladas en cada jornada. Él, que solía embarcarse en tareas rudas, solía afeitarse al término de la jornada, y llegaba a la mesa de la cena airadamente perfumado en lociones, y su almohada estaba impregnada de esas sustancias aftershave, generalmente Old Spice. Cada tanto le llevaba a un peluquero que les hacía un afilado que mejoraba su corte, más allá de la sentada cotidiana que realizaba la herramienta. Cada tanto las rociaba de talco, y todas ellas estaban guardadas en una caja de cartón, sin tapa. Pero un día terrible tuvo un accidente que lo dejó con fracturas múltiples, omóplato partido, clavícula quebrada y 3 costillas rotas, duro y pesado yeso, y por entonces no había kinesiólogos para facilitar una rehabilitación. Con ello, cuando pudo volver a afeitarse, no pudo. Levantaba la navaja y el pulso le temblaba. Se puso tan nervioso e insistía. Pensé que se iba a degollar. Terminó haciéndose afeitar una vez a la semana con el peluquero, pero varios días se encontraba molesto porque los pelos se le daban vuelta y lo pinchaban, programa que yo temía heredar porque siempre pensé en dejarme la barba cuando fuera hombre. Así que para un día del padre recibió de regalo, trámite materno de por medio, una Philips Shade de 3 cuchillas con patillero. Pasó un tiempo y un día le tocó morir. Pidió un espejo y vio que estaba demacrado y desprolijo. Para lo primero no había remedio, para lo segundo se podía pedir ayuda. Daniel Massman, el enfermero, lo afeitó con una de sus navajas, la de los martes, que mi padre pidió como la más apropiada, dada la barba acumulada. Cuando el ayudante había terminado y se vio en el espejo, hubo una demanda más, que le corten el bigote. Entonces apareció mi padre con otro rostro, el que nunca había visto, aunque mi madre decía que estaba idéntico a cuando lo había conocido. Después, ya muerto, lo miraba en el cajón y no era mi padre el que estaba allí.